Cuando le creemos a Dios contra vientos y marea, venimos a ser una persona inquebrantable e indetenible en los proyectos, en los propósitos y en los planes de Dios. Porque Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, todo lo que venga contra nosotros caerá, porque su palabra y su presencia nos van a respaldar. Su palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Y espero en el Señor que a través de estos mensajes tu fe incremente cada mañana. Te doy la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús a este programa Despierto y aún estoy contigo. Josué capítulo 6, verso 18 es la palabra que recibí de Dios para compartirla contigo. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu. Dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritaron con gran vocerío. Oye esto. Y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho, así delante, y la tomaron. Prepárate para ver al Dios que destruye y que derriba muralla. Prepárate para ver victorias de parte de Dios que nunca tú imaginaste y que nunca tú pensaste. Que jamás se te vino por la mente una victoria como la que Dios te va a dar. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender y te va a sacar de esa cueva y te va a sacar de esa tumba donde sacó a Lázaro y donde sacó a Elías. Y les dio una gran victoria a estos dos hombres. Prepárate para ver la unción que trae victorias sobrenaturales. Así como Dios le dio victoria a Josafat, una victoria sin igual, una victoria única, una victoria diferente, una victoria poderosa, al punto que Dios le confundió la mente a los enemigos de Israel y ellos mismos se destruyeron. Tú no tienes que pelear, Dios va a pelear por ti. Tú vas a ver a tus mismos enemigos que desearon tu destrucción, ellos mismos destruirse. Cuando tú le pones la fe a Dios, cuando tú le pones la confianza en Dios, tú no te defiendes, hay un Dios en el cielo que te defiende. Y aquella gente que te quiso ver destruida, tú los verás a ellos en el estado y en el lugar donde ellos querían verte destruido. Así le pasó a Amán cuando quiso colgar a Mardoqueo. En la misma horca que él preparó para Mardoqueo, Amán terminó ahorcado. No discutas ni peleas con la gente que se está levantando en contra de tu visión. La gente que se está levantando porque tú estás caminando y le estás creyendo a Dios. La gente que se está levantando porque tú estás teniendo movimiento. Todo aquel que tiene movimiento siempre lo va a atacar a alguien que está quieto. ¿Oíste? Todo el que tiene movimiento en un proyecto, en una visión espiritual o física, siempre lo va a atacar a aquel que está quieto. En lo que acabamos de leer nos dimos de cuenta que Dios le desató una gran victoria a Israel. Dios le dio victoria a Israel con su enemigo Jericó. Dios le tumbó las murallas a Jericó. Y las murallas para Jericó era su gloria, era su honra, era su objeto de alabanza. Las demás naciones que rodeaban a Jericó, las naciones que estaban cerca de Jericó o los otros reinos, sabían que las murallas eran legendarias y que eran muy difíciles de derrumbar. Por eso que cuando un reino venía contra Jericó, no podía traspasar esa muralla, no podía entrar y no podía saquear el reino de Jericó, por cuanto su muralla era su gloria, era su protección, era su cobertura, hasta que se encontraron con el Dios de Israel. Los enemigos tuyos que te están haciendo frente se han atado, se han levantado, han apostado que tú terminarás mal, hasta que ellos se encuentren con el Dios que tú le crees, hasta que ellos se encuentren con el Dios que tú le pones tu confianza. La gente no ve tu secreto cuando tú le oras a Dios. La gente no ve tu secreto cuando tú derramas lágrimas y le pides fortaleza a Dios para que te ayude en ese momento adverso. Pero ese Dios que te está escuchando en secreto te va a dar una gran victoria en público. Josué, el líder, el sucesor de Moisés, líder de Israel, Dios lo toma, lo pone para que guíe a Israel. Y Dios le da una promesa y le dice: tú repartirás esta tierra por heredad a
al pueblo de Israel, a las tribus de Israel. Tú la repartirás. Josué caminaba bajo una palabra. Y como Dios siempre reparta su palabra, dice la Biblia en versículo más adelante, en el capítulo 6, dice que Dios le da unas ordenanzas, unas directrices a este joven de cómo tenían que ir en contra de Jericó. Y dice la palabra en el verso 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Dios le dice a Josué, van a rodear la ciudad, lo van a hacer por 6 días. Pero ojo, lleva a los hombres de guerra. Dios le está diciendo que tenían que llevar a los hombres de guerra. Oído, según con quien tú te rodees, te va a dar victoria o te va a dar derrota. Según con quien tú compartes, con quien tú convives, según con quien tú te alinees y según con quien tú te unas en una amistad, o te da victoria o te da derrota. Dios le dijo a Josué, busca a los hombres de guerra. Siempre trata de conectarte con gente que tenga una fe más alta que la tuya. Siempre trata de conectarte con gente que tenga una esperanza más alta que la tuya. Siempre enraízate con una persona que vaya más adelantada que tú. Porque si va más adelantada que tú, ella te va a impulsar, ella te va a guiar y te va a dar testimonio de donde ella pasó y pudo lograrlo, tú también lo lograrás. Dios le dijo a Josué, hombres de guerra. Y Josué empezó a hacer todo lo que Dios le dijo. Hombres de guerra, tenían que coger 7 sacerdotes. Y estos 7 sacerdotes tenían que tener 7 bocinas de cuerno de carnero. Dios empezó a darles unas instrucciones. Y Josué lo hizo al pie de la voz de Dios. Josué lo hizo con puño y letra, así como Dios le dijo. Y ahí es donde está el secreto. Ahí es donde radica la victoria de los hombres. Ahí es donde está el secreto y ahí es donde está la fuente de la victoria. ¿Cuál? Cuando tú escuchas atentamente para hacer la voz de Dios. Tal y como Dios te lo dice, así lo haces y así te funciona. Pastor, así como Dios te dijo, así como Dios te reveló que va a crecer la iglesia, hazlo y verás la multiplicación. Evangelista, así como Dios te reveló, así como Dios te está poniendo a esperar, esa visión que Dios te mostró, que tienes que meterte más con Él para que tú salgas a fluir a los lugares que Dios te quiere llevar, hazlo. No empujes las puertas porque te va a ir mal. Haz conforme a como Dios te está guiando. Llénate del poder y verás que fluirás como un hombre de Dios. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, tal y como Él la está revelando, Él nos respalda, Él nos ayuda, nos extiende su mano de misericordia y nadie nos va a quebrantar. Josué hizo conforme a como Dios dijo y el pueblo empezó a andar, rodeó la ciudad tal y como Dios lo hizo 6 días y al 7º día dice la palabra que la tuvieron que rodear 7 veces y cuando los sacerdotes tocaron la bocina de cuernos de carnero, el pueblo gritó con un gran vocerío y la Biblia dice que los muros fueron derribados. Prepárate para ver el Dios que derriba muros. Prepárate para ver esos muros que durante años han sido frente contra ti para que tú no crezcas. Prepárate para ver ese muro de la desesperación, ese muro de la agonía, ese muro de la tristeza, ese muro de los vacíos, ese muro del dolor. Durante mucho tiempo, meses, años, has venido atravesando un dolor y se ha convertido en un muro que no te deja mirar más allá del dolor, sino que tú estás mirando con los ojos del sufrimiento, estás mirando con los ojos de la depresión, estás mirando con los ojos de la imposibilidad y ya tú crees que no tienes posibilidad de puertas abiertas, pero en el nombre de Jesús verás a Dios abrirte puertas. Tú mandas hoja de vida, tú te esfuerzas para conseguir un buen empleo, tienes el perfil académico, tienes la formación académica, pero como quieras las puertas se te cierran. Pero en el nombre poderoso de Jesús y del Dios que me ungió, después de esta palabra, las puertas se te van a abrir. Dios te va a abrir 7 puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y después de esta palabra verás al Dios que tumba muralla y verás cómo Dios te abrirá una puerta. Y la puerta que Dios abre no la cierra ni el diablo, ni la cierra la envidia, ni la cierra la brujería, porque Apocalipsis lo dice, he aquí, hay una puerta delante de ti, lo que yo abro nadie cierra, lo que yo cierro nadie abre, dice Dios. El Dios que tumba murallas, Dios va a tumbar murallas, murallas de inseguridad, murallas
de falta de fe, murallas de baja autoestima. Hay mucha gente que tiene una muralla hoy en día y esa muralla se llama falta de identidad. Ellos no tienen identidad. Ellos tienen que mendigar amor, tienen que mendigar compañía, tienen que mendigar cariño. Y tú no tienes que mendigarle a nadie. Dios va a tumbar esa muralla y verás el respaldo de Dios. Dios le dio una gran victoria a Israel. Jericó era una nación fuerte. Jericó era una nación fuerte en la muralla, pero no hay muralla que le quede pequeña a Dios. Tu problema no hay muralla que le quede grande a Dios. Perdón, no hay muralla que le quede grande al Señor. Él es el Dios todopoderoso. Y la muralla que tú tienes no es más grande que Dios. Dios es más grande que tu muralla. Dios es más grande que tus temores. Dios es más grande que tu fracaso. Dios es más grande que tu enfermedad. Sí, Dios es más grande que ese cáncer. Sí, Dios es más grande que ese problema económico. Sí, Dios es más grande que esa deuda. Tienes una muralla de deuda. Tienes una muralla de enfermedad que no te deja subir al próximo nivel que ya Dios preparó. Tienes una muralla de persecución, pero verás al Dios que derriba muralla. Tú vas a gritar, vas a cantar de alabanza, y cuando tú cantes, Dios va a derrumbar a tus enemigos. Cuando tú adores, Dios va a quebrantar a tus enemigos. Josafat adoró y Dios derrumbó a sus enemigos. El pueblo gritó y las murallas legendarias fueron derribadas y derrumbadas. Prepárate para ver al Dios que derrumba todo obstáculo que venga en contra de tu vida. Dios te va a dar paz, Dios te va a dar alegría, Dios te va a cambiar el lamento en gozo, Dios te va a cambiar la vida. Y esas murallas serán derribadas. Y la gente que un día dijo, no lo va a lograr. La gente que un día dijo, no va a alcanzar los sueños. La gente que un día dijo, esa no se va a graduar. Esa no va a terminar la universidad. Esa no va a terminar lo que hizo. Ese no va a terminar lo que hizo. Ese no va a salir adelante. Ese se le va a caer la empresa. A ese se le va a caer el ministerio. Todas esas murallas de palabras de maldición, Jesucristo la va a derrumbar. Al final del curso, Josué y todo el pueblo tomaron la ciudad de Jericó y la quemaron, la derribaron toda. No quedó nadie ahí. Tú vas a derribar a tus enemigos y verás el respaldo del Todopoderoso. Prepárate para ver al Dios que derriba murallas. Hay muchas murallas que no te han dejado ver lo que Dios quiere que veas. Pero desde hoy verás victoria tras victoria. Esos fracasos sentimentales se convirtieron en una muralla para sufrir y para hacerte sufrir. Pero Jesucristo la va a derrumbar. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdame a alcanzar más vida. Ayúdame a evangelizar a otras personas. Comparte este video y verás cómo otra gente, Dios también le va a tumbar la muralla. Hay un familiar tuyo que tiene una muralla y tú sabes que la tienes. Pero con esta palabra Dios va a animar su fe y le va a dar una gran victoria. Hay un familiar tuyo que está de depresión. Esa es una muralla. Mándale este video porque Dios lo va a alentar. Te bendigo y que pasen un día lleno de la presencia de Dios. Shalom.